Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Manos de gloria, en gloria te veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Recuerda, el primer culto es a las 8:30. El segundo culto es a las 11. Les esperamos.
Nuestros más pequeñitos de escuela dominical ya lo saben y ellos han practicado. El día domingo anterior pues estuvieron en nuestra primera reunión a las 8:30 de la mañana y en la segunda reunión a las 11. Y si me permiten, amados hermanos, compartirles un dato especial. La primera reunión aún tiene disponibilidad de espacios y gracias a Dios y gracias a nuestro amado Padre Eterno, nuestra segunda reunión estuvo con su aforo completo. Pero si usted desea asistir y estar más cómodo, le recomendamos que asista al culto de las 8:30 de la mañana y de verdad juntos poder adorar y exaltar el precioso nombre de nuestro Señor. Los esperamos, el parqueadero está disponible, los maestros de escuela dominical recibirán con gusto a los pequeñitos para tener un tiempo de edificación y el resto de la familia podrá ingresar en el templo para exaltar, adorar a nuestro Señor y aprender de su preciosa palabra. Así que los esperamos y recuerde, primera reunión 8:30 de la mañana, segunda reunión 11 de la mañana. Ahora sí disponemos nuestro corazón para presentarnos en honra y adoración ante nuestro Padre Celestial en esta noche. Oremos. Bendito Rey y Padre Eterno, una vez más queremos darte gracias por nuestra casa, Dios es fiel. El lugar en donde a ti te ha placido, Señor, plantarnos para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Gracias, Señor, por darnos este lugar en donde podemos nosotros no solo tener amistades y fraternidad cristiana, sino sobre todo, Señor, entender que somos un grupo de hombres y mujeres que, aunque imperfectos, estamos buscando a aquel que es perfecto. Por eso, Señor, queremos honrarte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, porque tú eres el dador de todas las cosas. Primero nos has dado la vida, Señor, y con ello nos has dado el aire que respiramos, todo, Señor, lo que tenemos. Y por eso, Señor, en esta noche también presentamos ante ti diezmos y ofrendas, reconociendo que todo procede de ti. Gracias, Señor, por las capacidades que nos has dado. Gracias, Señor, por la inteligencia, las habilidades, las destrezas con las cuales tú nos permites trabajar día a día, sin importar cuál sea la actividad, porque sabemos que todo, Señor, lo que hacemos es para tu honra y tu gloria, Señor. Hay muchos, Señor, que tienen la oportunidad de trabajar en algún lugar, pues gloria a ti, Señor. Hay otras tantas personas que trabajan desde casa y a lo mejor, Señor, ese trabajo o no es remunerado como debería ser, pero sin embargo sabemos en quién confiamos. Y tú eres, Señor, nuestro proveedor. Tú eres nuestro Padre eterno. Tú, Señor, sabes de nuestras necesidades aún antes de que nosotros las pronunciemos. Por eso, Señor, acudimos a ti y te pedimos una bendición especial por todas aquellas personas que están pasando por necesidad y por falta de trabajo. Sé tú supliendo para cada uno de ellos, Señor. Sorpréndelos y que ellos puedan testificar de tu fidelidad sobre sus vidas. Y todo, Señor, nosotros en este momento también queremos presentar nuestras mentes, nuestros corazones ante ti, pues sabemos, Padre, que te pertenecemos y por eso, Señor, queremos disponer de la mejor forma este tiempo para recibir de tu palabra, tu enseñanza, que sea predicada directamente a nuestros corazones. Por favor, utiliza la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez, que trae la exposición en esta noche. Sabemos, Señor, que será predicada sana doctrina. Por eso, abrimos nuestra mente, nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos permitas poner a tus pies cualquier argumento que se quiera levantar en contra de tus principios. Te adoramos a ti. Te exaltamos a ti y entregamos el resto de esta noche en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy buenas noches, iglesia amada, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde una vez más en esta noche, en este tiempo especial que tenemos de enseñanza bíblica. Recuerde usted que cada día miércoles a las 7 de la noche por este medio de comunicación estaremos compartiendo estudios bíblicos. Lo inició ya la semana anterior nuestro amado pastor Edguitar Silva y en esta ocasión tengo el enorme privilegio de compartir la palabra, hermanos, de compartir este estudio bíblico del cual quiero que usted ponga mucha atención. Por favor, ponga atención a lo que le voy a decir, porque el estudio bíblico que vamos a tener trata acerca de los eventos presentes y los eventos futuros
a la luz de la palabra del Señor. Hay muchas cosas que están sucediendo, que han venido dándose en el mundo entero, y que es necesario que nosotros no solo recibamos la información que podemos tener de los medios de comunicación, sino que nosotros, a la luz de la palabra, podamos entender de qué se tratan estos eventos presentes y estos eventos futuros. Vamos a la segunda carta a los tesalonicenses. Hermanos amados, hay un tema que es necesario tocarlo antes de iniciar y profundizar todo este tema, y está en estos versículos. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3, que dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, versículo 3, fíjese esto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mire, esta noche, iglesia amada, nosotros comenzamos este nuevo estudio bíblico en el cual estaremos aprendiendo sobre lo que los cristianos estamos enfrentando hoy en el mundo, y lo que la palabra de Dios dice que el mundo enfrentará en un futuro no muy lejano. Mire, nosotros muchas veces nos enfocamos solamente en los eventos futuros, en los eventos que están por venir, en los eventos proféticos que se nos dice en la palabra, es decir, el arrebatamiento, la aparición del anticristo, la tribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que comprender, hermanos, que todos estos acontecimientos vienen precedidos de señales que nosotros los cristianos no podemos ignorar. Señales o acontecimientos que afectarán también a nosotros como iglesia del Señor mientras sigamos en este mundo, en este planeta, en esta tierra. Mira, nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien claro que antes de que los eventos proféticos se cumplan en el mundo, veremos nosotros muchas señales o acontecimientos. Vamos a Mateo, iglesia amada, por favor, busque en su Biblia Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Yo le voy a leer en este momento Mateo 24, versículos del 3 al 8, que dice lo siguiente: y estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjese usted, aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo de manera muy clara, de manera directa, no solo a los discípulos de ese tiempo, sino nos está diciendo a nosotros, los cristianos, nos está diciendo que habrán señales, que habrán acontecimientos que tienen que suceder antes de que llegue el día, ese día final, como se lo nombra aquí en esta porción bíblica.
Aquí, iglesia amada, podemos darnos cuenta que todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que ocurriría se ha estado cumpliendo por cerca o más de 2000 años, que es la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, los cristianos tenemos una historia de alrededor de 2000 años. Y han sucedido durante estos 2000 años muchas señales y muchos acontecimientos. Pero en la actualidad nosotros podemos darnos cuenta que estos acontecimientos se están cumpliendo a nivel mundial. Las guerras, las pestes, las hambrunas, las catástrofes naturales, ambientales, son cada día más frecuentes en todo el mundo. Claro, hoy la tecnología ha avanzado muchísimo y esto nos permite conocer este tipo de cosas que se dan a nivel mundial en el mismo momento que ocurre. Entonces, claro, podríamos nosotros decir que estos tiempos, los cuales estamos viviendo, son tiempos finales, aunque todo esto haya estado ocurriendo por más de 2000 años, pero hoy somos conscientes, hoy lo vemos a nivel mundial. Pero le quiero decir algo, iglesia amada. Hay una señal muy importante que determina los tiempos del fin, que nos permite comprender que el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia está cada vez más cerca. Y esta señal o este acontecimiento profético se le conoce como la apostasía. Y de eso se trata el tema de esta noche. Sí, como primera parte de todo este estudio bíblico es la apostasía en la sociedad de hoy. Segunda carta a los tesalonicenses, que lo leímos al inicio, capítulo 2, versículo 3, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjese, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que la apostasía tiene que suceder antes de que llegue el fin. Primera carta a Timoteo, vamos a corroborar esto. Primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía. ¿Qué es la apostasía, hermanos amados? Esto es necesario entender y le voy a dar algunos conceptos sobre esto. ¿Qué es la apostasía? De manera literal, apostasía es una palabra griega, ¿sí?, compuesta de apo, que quiere decir caer o alejarse de, y estasis, que es rebelión. Es decir, que la apostasía es un desafío a un sistema establecido o a una autoridad establecida. Apostasía es literalmente una rebelión o un abandono de la fe. Podemos decir entonces, iglesia amada, que la apostasía de los últimos tiempos se va a manifestar básicamente de tres formas. ¿Cuáles son estas tres formas? Primero, una rebelión a lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso es apostasía y lo vamos a ver. Una rebelión a lo que Dios ha establecido en su palabra. Segundo, un desafío a la autoridad de Dios. Eso es apostasía. Y tercero, un abandono de la fe y de la sana doctrina. Les repito,
estos 3 puntos importantes o estas 3 formas en que nosotros hoy en la actualidad podemos ver la apostasía. Primero, una rebelión a lo que Dios ha establecido en su palabra. Segundo, un desafío a la autoridad de Dios. Y tercero, un abandono de la fe y de la sana doctrina. Ahora veamos qué dice la palabra, preciosa de nuestro Dios, y cómo ahí podemos reconocer la apostasía en estos días en el mundo entero. Lo primero, iglesia amada, podemos reconocer la apostasía manifestada en la rebelión contra lo establecido por Dios en su palabra, porque eso es lo primero, ¿sí? Esa es la primera forma, irse de una forma rebelde en lo que Dios ha establecido en su palabra, y podemos reconocer en un par de ejemplos que le voy a citar. Por ejemplo, la homosexualidad y la llamada diversidad de género, identidad sexual, bueno, y todo lo que hoy se escucha. Voy a tomar una porción que está en la carta a los romanos, y esto que le comparto es fuerte, hermano amado, y esto es claro. Aquí no existe dudas, aquí no existen medias tintas, aquí la palabra de Dios es muy clara, porque hay una versión que nos dice el mundo con respecto a esto, ¿no? La homosexualidad, la identidad de género y un montón de otras cosas. Pero hay algo que dice la Biblia sobre ese tema, y si somos cristianos, pues nos debe interesar qué es lo que dice la Biblia. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 24 al 27. La palabra del Señor dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí es muy claro, es muy directo, hermanos amados. Esta palabra es directa. Si tú tienes dudas con respecto a este tema, aquí la palabra de Dios nos está enseñando de una manera muy directa. Y he tomado este ejemplo porque es lo que hoy está de moda, ¿no? Hablar de esto, de la homosexualidad y la diversidad de género y la identidad sexual, como que uno puede hacer lo que uno quiere. Claro, si no crees en Dios y si no te importa lo que Dios dice, claro, puedes hacer lo que tú quieras. Pero aquellos que creemos en Dios y que sabemos que Dios nos ha dado la vida y que nos sostiene la vida cada instante, entonces nos debería importar mucho lo que dice la palabra de Dios. Mire, en la palabra de Dios, Él ha establecido sus leyes y sus decretos para la vida del ser humano. Y la Biblia nos dice que desde el principio, ¿qué dice la Biblia? Varón y hembra los creó. Eso como primer punto establecido en la palabra de Dios. Génesis 1, 27, 28, que muchos de ustedes deben conocer. Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Sí? ¿Quién es varón y hembra? Y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Varón y hembra los creó.
Nuestro Dios, en su modelo de familia, en su modelo familiar creado por Él desde el principio, establece el matrimonio establece que el matrimonio es la unión entre dos personas de diferentes sexos, hombre y mujer. Eso está establecido en la palabra de Dios y es indiscutible. Claro, si tú crees en Dios y eres creyente, es indiscutible, pero si no eres creyente, entonces tu forma de pensar puede ser diferente. Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24 dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire, esto que usted está escuchando es fuerte. Y esto se transmite a través de estos medios de comunicación, a través de Facebook, a través de YouTube. Y claro que sabemos que hay algunas cosas que son censuradas y que a los dueños de estos medios de comunicación no les interesa que sea predicada o enseñada esta verdad. Pero sin pelos en la lengua, hermanos amados, y en honor a la verdad de lo que dice la palabra de Dios, lo dice claramente y aquí está establecido así. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mire, en la palabra de Dios se establece que toda unión sexual entre dos personas del mismo sexo, eso es un pecado. Eso se establece en la misma Biblia. ¿Y qué es un pecado? Es algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Y le voy a leer para muestra lo que está escrito en Levítico capítulo 18, versículo 22. Reina Valera del 60 dice así, la versión Reina Valera del 60 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Mire, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y si tal vez no le queda muy claro ahí, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Levítico 18, 22, en la Nueva Traducción Viviente. Este mismo versículo dice: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Eso lo dice la Biblia. Hermanos amados, en la actualidad la Iglesia de Cristo debe tener una genuina preocupación por este auge sin límite que hoy se escucha sobre la homosexualidad y porque está alcanzando el mundo entero. A mí me eriza la piel totalmente escuchar este tipo de noticias y que ya no solo son en Europa o en Norteamérica, sino que ahora está metido en nuestros países por aquí cercanos de Latinoamérica. Y la Iglesia del Señor debe estar preocupada y debemos estar pendientes qué es lo que está pasando, qué información están metiendo en la mente de nuestros hijos. Mire, en más de 25 países en el mundo, los matrimonios entre personas del mismo sexo ya es legal. Y cada vez la sociedad va aceptando este tipo de cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso se llama irse en contra de la autoridad. Eso se llama una rebeldía en contra de lo que Dios ha establecido.
Y toda esta rebelión, sí, contra lo establecido por nuestro Dios, podría ser, claro que sí, un preparativo para la aparición de este líder mundial que es descrito proféticamente como un hombre que no hará caso al amor de las mujeres. No sé si usted se ha fijado esto que está escrito en la Biblia, que este anticristo tiene una característica, y es que no hará caso al amor de las mujeres. En Daniel capítulo 11, versículo 37. Daniel 11:37 dice lo siguiente: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esta es la característica de este hombre. Me llama a mí mucho la atención que dice ni del amor de las mujeres. Ese líder mundial será el anticristo, y hoy se está preparando definitivamente. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que escuchamos, todas estas reuniones que se dan a nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, por la guerra, por la pandemia, todo esto es una preparación para este anticristo, que, como le digo, tiene este detalle, ¿no? Ni del amor de las mujeres hará caso. Bueno, entonces así podríamos nosotros, como primer punto, podemos reconocer la apostasía manifestada en la rebelión contra lo establecido por Dios en su palabra, cuando vemos este ejemplo de homosexualidad y de identidad sexual. Pero también nosotros podemos, como segundo punto en esta noche, nosotros podemos reconocer la apostasía en el mundo, que se manifiesta como un desafío a la autoridad de Dios. Sí. Y un ejemplo de esto es el aborto. Y sé que he iniciado este estudio bíblico con temas fuertes y muy polémicos, claro. Pero hay que decirlo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, iglesia amada. Deuteronomio 32, 39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Sí? Esto es con respecto a Dios, hermanos. Yo hago morir y yo hago vivir. Esto dice la palabra. Es muy clara la palabra de Dios. Dios, el Señor, es el único que puede decidir sobre la vida o la muerte de alguien. Él da la vida y también la puede quitar. Él es creador y es juez justo de los seres humanos. En la palabra de Dios se nos enseña que Él nos ve y nos reconoce como personas que estamos inclusive desde el mismo vientre de nuestras madres. Ya nos reconoce como seres con vida, con espíritu, con alma. El Salmo 139, versículos del 13 al 16 dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
En la palabra del Señor se nos declara que causar la muerte de un bebé que aún no había nacido debía ser castigado, debía ser penado. No, y hoy se habla de la despenalización del aborto, pero en la Biblia, porque eso dice el mundo, pero en la Biblia se nos habla de que debía ser penado. Éxodo 21, versículos del 22 al 23 dice lo siguiente. Éxodo 21, versículos 22 y 23, en la versión Reina Valera dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte de ella, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, será penado si hay la muerte de ese bebé, inclusive en este caso por un accidente, sería penado. Usted puede leer en otras versiones, o sea, en la versión de traducción del lenguaje actual, Éxodo 21, versículos 22 y 23, la misma porción, en traducción del lenguaje actual dice: si varios hombres se pelean entre sí y en su lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente: si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que llevaba en su vientre, el que resulte culpable deberá pagar al esposo de la mujer lo que pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que pide es justo. O sea, había que pagar una pena. Pero en nuestros días, en la actualidad, hay un desafío a lo establecido por nuestro Dios en su palabra. Pues cada día más y más mujeres en el mundo tienen el lema, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Y con eso justifican que es su cuerpo y por lo tanto tienen derecho a decidir sobre la vida de un bebé que está formándose en su vientre, pero es otra vida. Miren, escuchen lo siguiente. Las personas dicen, mi cuerpo, mi decisión. Pero Dios dice, mi creación y mis leyes. Y tenemos que saber que lo establecido por Dios está sobre cualquier decisión humana. El Salmo 33, versículo 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Porque alguien puede decir, no, pero es que esto está en el Antiguo Testamento, hay en Levítico, hay muchas leyes extrañas. No, hermanos, aquí dice que los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones, que permanecerán para siempre. Tenemos que comprender, hermanos, que todo desafío a lo establecido por nuestro Dios y a su autoridad proceden del mismo engaño que Satanás utilizó desde el principio de la humanidad, ¿no? Esto de seréis como Dios. El gestor de todo este engaño es Satanás, y eso lo sabemos. Y aunque hay varios argumentos, hermanos, amigos que escuchan este mensaje, están conectados, aunque hay varios argumentos sobre los motivos de justificar un aborto, sí, y hay muchas cosas que ahora se podrían considerar y circunstancias no muy comunes, nosotros debemos reconocer que casi el 99% de abortos ejecutados en el mundo involucran a mujeres que no quieren, que lo que quieren es simplemente no arruinar sus cuerpos o no quieren tener la responsabilidad de ser madres. Sí, los otros casos son excepcionales y es un porcentaje muy bajo. Concluyo, mis hermanos amados, el tema de hoy. Recuerde lo siguiente: para poder topar el tema del presente y del futuro, según la Biblia, es necesario identificar esto de la apostasía. Eso es lo que vimos en esta noche. Y que la apostasía en la actualidad la podemos ver de tres formas, ¿no?
Primero, como una rebelión a lo que Dios ha establecido en su palabra. Segundo, como un desafío a la autoridad de Dios. Y tercero, como un abandono de la fe y de la sana doctrina. Eso no lo vimos hoy. Y hemos revisado las dos primeras, ¿no? Estos son simplemente un par de ejemplos, como la homosexualidad y el aborto. Pero existen muchos otros temas que aplican a estos dos primeros puntos de rebelión, de desafío a Dios. El mal uso, por ejemplo, de los recursos naturales, o la muy conocida democracia, donde existe un lema, ¿no? Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Cuando, hermanos, la voz de Dios es la que está escrita en su palabra y nada más. Hermanos, en el próximo estudio bíblico, luego de 15 días, vamos a estudiar la tercera forma en que se manifiesta la apostasía, especialmente en la iglesia del Señor, para que nosotros podamos reconocerla y estar preparados para combatir en nuestra vida, en nuestra propia iglesia. Bueno, ha sido un tema fuerte, álgido, pero hay que decirlo, hermano amado. Y la apostasía se ve de esa forma. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Estamos en contacto, hermanos amados, reflexionando siempre en la palabra de Dios. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.